Ahí sí, ¿me confirman? Sí, doctora. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, el día de hoy vamos a ver lo que es vigilancia epidemiológica activa. Yo soy la doctora Mabel Ramírez Chipana, soy médico en medicina física y rehabilitación. Tengo una maestría en salud pública con mención en gestión hospitalaria. Laboro actualmente en el Hospital Rebagliati y soy facilitadora de ustedes en el grupo de delicias de Villa. ¿Sí? A ver, acá. Vamos a ver. Para esto tenemos que tener en cuenta un poquito de lo que es la historia de la vigilancia epidemiológica. Dentro de la historia de la vigilancia epidemiológica, como su concepto lo dice, vigilar es observar, es ver cómo está de una u otra forma la parte de las enfermedades. Entonces, la vigilancia epidemiológica en salud pública ha sido practicada desde hace mucho tiempo porque los hombres, nosotros, venimos luchando contra la propagación de las enfermedades infecciosas, ya sea tratando de aislar a los enfermos o cuarentenándolos a aquellos que son sospechosos, ¿no? Hemos pasado por una pandemia y esto ha hecho que de una u otra forma nosotros podamos poner en práctica los conceptos aprendidos, ¿no? Es también importante saber que consideramos factores importantes dentro de la cadena epidemiológica de todas las enfermedades o lo que llamamos nosotros enfermedades que pueden sobrepasar el límite del paciente o de los contactos. Es así que desde 1950 se ha empleado el término de vigilancia epidemiológica para referirnos a ciertas medidas para relacionarnos con el control de las enfermedades infecciosas. Dentro de la historia de esta vigilancia epidemiológica tenemos años que son específicos, ¿no? En 1955, en Estados Unidos, el Centro de Control de Enfermedades propuso un sistema de vigilancia que comprende básicamente una recolección sistemática de datos relacionados con la presencia de enfermedades específicas. ¿Qué es lo que buscamos? Analizar, interpretar, para nosotros el procesar la información, tomar acciones pertinentes. Ya en 1960 se le da un término dentro de salud pública, que si bien es cierto fue bastante restringido, en el 66, Karel Raska, en su trabajo de Vigilancia Epidemiológica Internacional de Enfermedades Infecciosas, amplía un poco más este concepto. En América Latina se comienza a escuchar el término a partir de la década de los 70. En el 92, el concepto de vigilancia en salud pública también del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, eh, que es parte del siglo final, lo reconoce como una de las funciones esenciales dentro de lo que es la salud pública. Entonces, cuando hablamos de vigilancia epidemiológica es tener básicamente una herramienta con la cual nosotros vamos a poder supervisar y poder llegar a controlar ciertos factores o enfermedades, ¿no? Dentro de la cadena de vigilancia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de concepto, este concepto se trata básicamente de un proceso lógico, práctico, de evaluación permanente sobre cualquier situación de salud. ¿De quién? De un grupo humano, que permite básicamente utilizar la información para tomar decisiones y poder así realizar una intervención, sea a nivel del paciente, de forma individual o en forma colectiva, porque éste pertenece a un medio, a una sociedad, ¿no? Con el fin básico de disminuir los riesgos de enfermar y de morir. Para ello tenemos que tener en cuenta que se conoce como daño a la salud. Un daño a la salud es todo aquello que afecta el bienestar de la persona, alguna de las cuales no se reconoce como enfermedades. En este primer gráfico podemos observar daño a la salud producido por plomo, aquellos niños, jóvenes o adultos que viven cerca a lugares de minería donde los ríos o las aguas están contaminadas por plomo.
Otro de ellos tenemos, por ejemplo, acá los gases contaminantes por el medio ambiente, ¿no? Sea del auto, de las fábricas o de nuestra propia exposición dentro del ambiente, ¿ya? Entonces, el concepto claro de daño a la salud es todo aquel factor que afecta el bienestar de la persona. Entonces, así podemos decir que la vigilancia epidemiológica es información para llevar a cabo tres aspectos importantes. Observamos, controlamos y analizamos permanentemente lo que viene ocurriendo y cómo se distribuyen las enfermedades. ¿Cómo qué? Como factores que inciden en su control, realizando acciones de lo que ya habíamos visto en clases anteriores, que era prevención y control oportuno. Existe una definición específica para lo que es vigilancia epidemiológica activa. No olvidar que es una herramienta, no olvidar que al ser una herramienta se trata de un conjunto de acciones que me va a permitir realizar la observación sistemática, la recolección continua, el análisis y la interpretación de eventos específicos de la salud. Estos están estrechamente vinculados con la oportunidad de diseminación de dicha información para generar respuestas para lo que es la prevención y el control del evento. En esta lámina de acá podemos ver cómo nosotros preguntamos o hablamos de lo que es la aparición o propagación de las enfermedades. Lo primero que hacemos es investigación etiológica. ¿Cuáles son las enfermedades? ¿Cuál es su origen? Eh, ¿Qué es lo que nos lleva? ¿No? Por lo tanto, a estas comienza con una pregunta nuestra, ¿no? De cuál es el origen de la enfermedad. Entonces, comenzamos con las investigaciones etiológicas. Y esto lleva a cabo conocer de todas maneras cómo es que se propaga esta enfermedad. Si nosotros seguimos investigando y aumentamos el conocimiento de la causa de propagación, recién vamos a poder hacer el control y la prevención de dicha enfermedad con la vigilancia epidemiológica. Entonces, ese cuadrito es muy importante para nosotros seguir el camino de nuestros cuestionamientos de cómo realizar una vigilancia. Este cuadro también me habla de qué es lo que buscamos. Nosotros buscamos datos básicos sobre eventos de vigilancia que podríamos vigilar. Podemos vigilar síndromes febriles, podemos vigilar sintomáticos respiratorios, podemos vigilar de repente eventos de infecciones respiratorias agudas, de enfermedades diarreicas agudas. Son datos básicos. ¿Y qué es lo que nos permite tener estos datos básicos? Es realizar nuestro proceso. Primero, lo que hacemos es análisis e interpretación de los datos que hemos conseguido. Vamos a orientarnos hacia una acción, tenemos que divulgar y tenemos que realizar la construcción de la información. ¿Por qué? Porque necesitamos generar conocimientos nuevos, orientaciones de acción o medidas adecuadas para prevención y los ajustes para seguir vigilando la enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de los principios básicos de la vigilancia epidemiológica, son 5. Uno es la prevención y el control del problema y situaciones que modifican cualquier estado de salud. Segundo, la aplicación exige un trabajo activo, permanente, no solamente del médico, sino multidisciplinario, de varios sectores, cuando nos referimos a que interviene salud, educación, economía, ya sea que los problemas y sus soluciones requieren participación de distintos sectores, ¿no? Se puede aplicar en cualquier evento de salud, como una enfermedad, como un factor de riesgo o una discapacidad. El cuarto principio
vendría a ser la medida en que sea parte de la percepción de la población sobre todos sus problemas y situaciones en salud, y se cuenta con la participación y el desarrollo o evaluación o control del mismo. Todo esto implica un proceso permanente de evaluación de las investigaciones planteadas para modificar o reducir los riesgos. Los objetivos de la vigilancia epidemiológica básicamente es contribuir a mantener actualizado lo que es el diagnóstico situacional. Cuando ustedes ingresan a su establecimiento de salud, cada uno de ellos tiene actualizado lo que es el diagnóstico situacional. ¿Qué vemos en el diagnóstico de situacional del centro de salud o del establecimiento de salud? Todo lo que es la morbimortalidad del área asignada a esto, ¿no? Área o el distrito. También es importante dentro de los objetivos saber que apoya un proceso de planificación, ejecución y evaluación de las prestaciones de atención en salud, pero relacionando principalmente las prioridades y nuestros grupos de riesgo. ¿Cuáles son nuestros grupos de riesgo? Los extremos de vida, los pequeños y los adultos mayores, o las gestantes también, que entran dentro de otro grupo de riesgo. Tercer objetivo, planificar y desarrollar intervenciones para prevenir y controlar estos eventos que alteran o modifican la salud de la población. Cuarto objetivo, evaluar eficacia y efectividad de las intervenciones. Si yo planteo medidas para controlar ciertas enfermedades, es importante también eh, monitorizarlas para ver si hay una buena eficacia o efectividad de la medida que he tomado. Luego también otro de los objetivos es contribuir a determinar las necesidades de investigación en salud. Cuando hablamos nosotros de todo lo que, perdón, todo lo que viene a ser la vigilancia epidemiológica, hablamos también de la estimación cuantitativa o la magnitud de un problema en salud. También me permite ver el monitoreo de los cambios de agentes infecciosos. Ah, facilita la investigación, como lo hemos estado repitiendo, representa una historia natural de la enfermedad, evalúa las medidas de control y prevención para que ésta se difunda. Tenemos también documentación de la distribución y propagación de la enfermedad. Nos sirve para hacer planificación y también vigilancia epidemiológica para la detección de epidemias. ¿Quiénes son los actores dentro de la vigilancia epidemiológica? Interviene Ministerio de Salud, direcciones regionales, redes integradas de salud, empresas promotoras de salud, instituciones prestadoras de servicios de salud, aquellos aseguradores de riesgo profesional y los mismos individuos. El propósito de la vigilancia es contribuir a la reducción de riesgos de enfermar y de morir para mejorar la situación de salud de la población a través de una evaluación y control permanente. ¿Para qué es útil esto? Para tener una visión global, para formular intervenciones en términos de prevención, para lograr la correspondencia entre la prestación de servicio y las necesidades comunitarias, para articular el quehacer de diferentes disciplinas y profesionales, para integrar las organizaciones sociales en cuanto a la gestión de los servicios de salud, detectar los factores específicos y cómo es su influencia, así como definir las características de intervención para los distintos problemas. ¿Qué tipos de vigilancia epidemiológica tenemos? Tenemos tres, y esto sí viene de todas maneras como pregunta de examen, que es la vigilancia pasiva, la activa y la especializada. La pasiva es de bajo costo, es eficaz, pero se limita solamente a recolección de datos de los registros de los servicios de salud, mientras que la vigilancia activa recoge datos en el área donde se produce la afección. Utilizamos encuestas sistemáticas especializadas,
Hacemos búsqueda activa de casos, toma de datos complementarios, es de mayor alto costo, es exhaustiva y exacta, mientras que la especializada ya vigila una enfermedad o daño de salud en forma particular y prioritaria para nivel nacional. Puede tratarse de enfermedades emergentes o reemergentes. Es así, por ejemplo, la vigilancia de la parálisis flácida, la vigilancia del COVID. Podemos utilizar campañas, programas de eliminación o erradicación, control o uso de empleos, tanto de la vigilancia pasiva, porque voy a necesitar datos, como de la activa. Nuestro sistema de información en la vigilancia epidemiológica tiene ciertas características. Debe ser exacta, debe ser oportuna, íntegra, válida, no puedo inventar datos, debe compararse con otros datos que reciben de otros establecimientos y debe ser objetiva, medible y controlable. Los mecanismos de obtención de la información en la vigilancia podemos hacerlo mediante notificaciones, que es cuando nos dan un informe sobre un evento ocurrido. Los mismos registros, tenemos los registros de nacimiento, de funciones, vacunación y hospitalización. Investigaciones epidemiológicas también es un mecanismo para obtención de información. Encuestas o incluso los mismos rumores. Cuando hay rumores, un equipo de salud podría acercarse para ver qué es lo que está sucediendo. Los limitantes en la vigilancia epidemiológica, principalmente ausencia de registros apropiados o subregistros, dificultad o retraso en la difusión de la información, la falta de recurso humano, material y económico, la poca utilidad de datos para la toma de decisiones, la escasa coordinación entre los niveles y el escaso número de laboratorios. ¿Qué elementos nosotros utilizamos en vigilancia epidemiológica? Morbilidad, mortalidad, informes demográficos, estados nutricionales y estados inmunitarios de la población. Morbilidad, básicamente enfermedades frecuentes, ¿no? Mortalidad estadística o informes de defunción o anatomopatológicos. Los informes demográficos lo vemos de todas maneras con la Oficina de Censos y Registros de Nacimiento. Los estados nutricionales muchas veces con valoración y el inmunitario de la población, laboratorio. ¿Cuáles son las etapas básicas dentro del sistema de vigilancia epidemiológica? También viene en el examen. Principalmente recolecto datos, analizo la información, interpretamos la información y terminamos con la difusión de esta información. Quienes forman parte del comité de vigilancia, tenemos un aspecto grande que es la parte institucional y otro nuestra población o la parte comunitaria. La institucional se trata de un equipo multidisciplinario que va a analizar, va a asumir discusiones, va a tomar decisiones en base a la evolución de una situación comunitaria. Mientras que el aspecto comunitario se basa básicamente en los conocimientos que tiene la población al área de influencia sobre sus condiciones económicas, ecológicas, costumbres y actitudes positivas o negativas frente a la salud. Tenemos varios protocolos de vigilancia epidemiológica y aquí vamos a nombrar principalmente dos directivas sanitarias. Y esto también es importante que lo sepan. Lo tienen descargado en su aula virtual, que es la Directiva Sanitaria de Notificación de Enfermedades o Eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. Esto solo es una captura de pantalla. Y la 047, que es la Directiva de Notificación de Brotes, Epidemias y otros eventos de importancia para salud pública. Uno me da notificaciones de ciertas enfermedades, las cuales vamos a tener acá, y acá en esta directiva me habla de la enfermedad, cuál es su código CIE-10, el tipo de notificación y la prioridad de la notificación. Si es de notificación inmediata, semanal, mensual, todo eso lo encuentran en su guía. Acá algunos ejemplos de enfermedades de notificación obligatoria.
La inmunoprevenible tenemos difteria, polio, sarampión, tétanos neonatal, tosferina, hepatitis B, rubiola y fiebre amarilla. Mientras que las metaxénicas, el dengue clásico, tifus exantemático. Dentro de la zoonosis tenemos que ver lo que es la peste, la rabia humana y el carbunco, y otras enfermedades, la enfermedad de cólera, meningitis meningocócica, la mortalidad materna, los ESAVIS, que son los eventos posteriores a la vacuna, y los brotes epidémicos. Acá algunas enfermedades de notificación semanal que pueden ser en forma individual o en forma de consolidado. Individual tenemos la MEC-TB, la malaria, principalmente la falciparum, la bartonelosis, y en consolidado tenemos las enfermedades diarreicas agudas, las infecciones respiratorias agudas, la malaria Plasmodium vivax y las infecciosas. Las de notificación mensual, que también la pueden encontrar en la directiva sanitaria, la infección de VIH-Sida, ocurrencia de otros daños para salud pública, también tenemos ahí los brotes y desastres naturales. Y de todas maneras, siempre dentro de vigilancia epidemiológica, nosotros lo abordamos, estuvimos abordando en la época de pandemia lo que era la vigilancia de COVID, pero esta vez vamos a abordar lo que es el dengue, ¿ya? Y tenemos que tener en cuenta que lo importante, ¿no? El dengue va a afectar más a personas vulnerables, ¿no? Aquellas personas que tienen diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades cardíacas, renales o crónicas, y nuestra población de riesgo sería las gestantes, los niños y los adultos mayores. Por ello, el control del agua limpia es importante, ¿no? Para proteger la salud de ellos. Se trata pues de una enfermedad viral aguda, endemoepidémica, transmitida por la picadura de la Aedes aegypti, que constituye actualmente uno de los arbovirus más importantes a nivel mundial en términos básicamente de morbimortalidad. ¿Cómo se transmite este dengue? De persona a persona. El mosquito tiene que haber picado a una persona infectada y picar a la vez después a una persona sana. No olvidar mecanismos, los tipos de serotipos que afectan a todas las edades, los principales síntomas van a tener, y de esto viene un caso clínico: fiebre, náuseas, vómitos, sarpullidos, molestias y dolores detrás de los ojos o musculares, articulaciones o huesos. Sin embargo, puede progresar severamente a un shock o dificultad respiratoria y o daño grave de órgano. Dentro de los serotipos de importancia tenemos que la infección de un serotipo produce una inmunidad para toda la vida, pero confiere una protección temporal. Puede durar varios meses y parcial para otros serotipos. En teoría, una persona podría padecer dengue hasta 4 veces, porque 4 serotipos importantes a lo largo de toda su vida. Hasta el momento solo se han comprobado hasta 3 infecciones en un individuo. Cualquier serotipo pudiera producir lo que son las formas graves. Sin embargo, el serotipo 2 y 3 están asociados con mayor número de formas graves y fallecidos, ¿no? La primera vez que una persona es contagiada por cualquiera, tanto de los serotipos de estos 4, que adquiere el dengue, nunca volverá a aparecer el dengue por el mismo serotipo, pero sigue expuesta a los demás. Si la persona vuelve a ser picada por un mosquito portador de uno de los 3 restantes, va a sufrir de todas maneras un dengue grave. Por eso se dice popularmente que el dengue la primera vez golpea, pero la segunda vez mata. Se trata de un enfermo con caso probable, también es conocida como la enfermedad rompehuesos, una persona con fiebre hasta 7 días dentro de los últimos 14 en área de transmisión de dengue, ¿no? Porque esa área está infestada con Aedes aegypti y presenta por lo menos 2 de los siguientes criterios. ¿Qué criterios?
dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares y puede haber erupciones cutáneos, dolor ocular, ¿no? Dolor lumbar. Como ven, son síntomas comunes hasta en un resfrío, ¿no? Y es importante conocer la sintomatología que vendría a ser un síndrome febril más un síndrome doloroso y hemorrágico, sobre todo en zonas de transmisión de dengue. Pero tenemos que tener en cuenta acá que la vigilancia sindrómica del síndrome febril es importante, sobre todo si se trata de un inicio brusco de la fiebre, mayor o igual a 38 grados axilar o menor o igual a los 7 días de evolución. Esta es la situación del dengue en el Perú, lo podemos encontrar en la página de Ministerio. Solo he hecho unas capturas de pantalla como para que pueda motivarlos y lo ubiquen ustedes también. Y esta es la clasificación del dengue, ¿sí? Bien. Tenemos un caso probable sin signos de alarma, probable dengue con signos de alarma, probable dengue con signos de alarma y lo que vendría a ser el dengue grave. El grave es todo aquel caso probable de dengue con signos de alarma, en este caso uno de los mencionados anteriormente, que presente shock hipovolémico, dificultad para respirar, ¿no? Que puede haber un derrame pleural, puede darse el tipo hemorrágico con sangrado grave, afección grave de órganos como una encefalitis, hepatitis o miocarditis, ¿no? Es el dengue grave. La clave de la prevención es el control, ¿no? ¿El control de qué? De la parte larvaria o del agua, ¿no? Entonces, el espectro clínico asintomático o casos graves, 80% son asintomáticos o síntomas inesperados. En forma excepcional, en países endémicos se ha observado su transmisión por donantes de sangre. En nuestro país aún no. Es importante para la prevención del dengue el control del que lo produce, que en este caso sería el vector o el zancudo. Vigilancia y medidas de control para Aedes aegypti. Entonces, podemos llegar a la conclusión que sin zancudo no hay dengue. ¿A quién tengo que controlar? Al zancudo. Se trata de un insecto poco ruidoso al volar, persistente en el ataque, de color negro con rayitas en el dorso de las patas y mide aproximadamente 5 milímetros. En la parte urbana tiene un radio corto de vuelo, máximo 100 metros a su criadero. Normalmente vuela en las mañanas, preferentemente o en las últimas horas de la tarde. Excepcionalmente en las noches, pero en ambientes bien iluminados. Si no, no. Como habíamos mencionado, la forma de transmisión es que la Aedes pique a una persona infectada y luego pique a una persona sana. Esto se da porque es hematófago, ¿no? Y la hembra se alimenta de sangre humana para madurar sus huevos. Este es el ciclo biológico de la Aedes aegypti, ¿no? Cuánto dura en cada fase. Tenemos de 15 a 30 días, fase acuática, perdón, de 9 a 15 días y cuando está en huevo de 2 a 3 días, en larva de 5 a 10 días y en pupa que ya podría contaminar 2 días. Entonces, cuando queremos eliminar las aguas y sabemos que tiene contenido de Aedes aegypti, no es que se pasa por el caño, sino se echa a una tierra para que de esta forma se muera la pupa, ¿no? El control vectorial se da en distintos escenarios, en el 1, en el 2 y en el 3. En el escenario 1 tenemos sin vector, sin casos de dengue, riesgo de introducción de vector, ¿no? El escenario 2 con vector sin casos de dengue y el 3 con vector con casos de dengue. Igual, los números de casos de dengue dan hasta el 2023.
Y el control de los escenarios, como se viene explicando acá, ¿no? El escenario uno, vigilancia en puntos críticos, larvitrampas, ¿no? Inspección de viviendas cada 3 meses. En el escenario 2, la inspección de la vivienda, la vigilancia con ovitrampas y larvitrampas, el control de los vectores focales y larvarios, el manejo educativo a la familia para mantener los recipientes limpios, agua limpia y con tapa, práctica adecuada del almacenamiento de agua, la eliminación o disposición de objetos que no puedan convertirse en criaderos de estas larvas. Por ejemplo, a veces tenemos llantas viejas, floreros, ¿no? Macetas o bolsas que se llenan con aguas, y eso hace que podamos tener aedes, ¿no? Larvicidas en los criaderos reales, ¿no? Entonces, en el escenario 3 ya tenemos el control del vector focal y del estado adulto al 100%. Entonces, recordemos siempre, cuando hablamos de transmisión de dengue, no es que existe una vacuna, sino el control de los huevos, las larvas y las pupas, ¿no? El control vectorial. Este control vectorial tiene que ser un control físico en todas las etapas acuáticas. El químico solo lo podríamos aplicar en la fase larvaria y el control del adulto vendría a ser la fumigación. Otro de los mapas también tomados del Ministerio de Salud, donde me hablan las zonas rojas que vendrían a ser las zonas llenas de dengue, ¿no? Entonces, el personal de salud viene a ser el aliado para lo que es las fumigaciones. El dengue mata, por eso es que es importante controlar al zancudo o a la Aedes aegypti, ¿no? Conocer cuáles son los signos y síntomas, conocer los signos de alarma y antes de la fumigación tomar en cuenta ciertas indicaciones que da el ministerio. No sé si hasta ahí alguna pregunta, chicos. Déjenme tomar las capturas de pantallas de ustedes para poder mandarle a la doctora Lituma. Ya voy a dejar de compartir un ratito. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, dudas? Está claro, doctora. Ya. Un ratito no salga. Estoy mandando las capturas de las asistencias. El examen está dado para la otra semana. ¿Dónde está Andrea? Un ratito, chicos. ¿Cómo van avanzando el trabajo? El trabajo también está dado para el día 12 por si acaso, ¿ya?
Listo, si no hay más preguntas, entonces solo esperaría a los chicos para la siguiente reunión. Ahorita han entrado 93 alumnos. Ya la doctora Lituma tiene conocimiento de la permanencia de ustedes en el aula. No sé si habrán tenido algún otro inconveniente. No sé si quedará alguna otra interrogante respecto al trabajo o al tema del día de hoy para poder solucionar. Muchas gracias. Ya podríamos retirarnos, ¿sí? Gracias, doctora. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el martes para su examen del curso en la mañana. Listo. Estamos por finalizada la clase. Cuídense.